¿Estamos saliendo ya del coronavirus en el Perú? Buenos días, Rají. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, para responder esa pregunta, yo diría que hay que hacer otra pregunta más, ¿no? Que es ¿dónde? Se está hablando en general que las cifras están bajando, ¿no? Si miramos la cantidad de muertos en general, porque como no tenemos una estrategia, digamos, correcta para hacer los test con pruebas moleculares rápidas, en vez de hacer eso, miramos los muertos, ¿no? Miramos las cifras de SINADEF. Cuando armas curvas usando las cifras de SINADEF, te das cuenta de que en general, en promedio, en todo el país, sí hay una bajada de cantidad de muertos diarios. Pero cuando lo miras a nivel región, por ejemplo en Puno, ves que es una cifra que está disparada hacia arriba, o Cusco que está en aumento, ¿no? A diferencia de lugares como Arequipa, donde la situación está mal, pero sí la cantidad de muertos diarios está bajando, o por ejemplo algo como Loreto, ¿no? Donde tenías una curva grande y luego bajó y está casi en niveles normales. No en nivel normal todavía, pero sí casi en niveles normales. Lima está un poco plano, ¿no? Entonces es distinto. Si me dices, ¿están las cifras bajando? Sí, en promedio están bajando, pero si lo miras por región, Cusco está subiendo, Puno está subiendo, otras regiones están bajando, entonces hay que preguntar exactamente las cifras de dónde. Rají, y además yo tengo la percepción que por más que estemos bajando, estamos en realidad cuesta abajo, pero muy lento. Y es decir, el número de positividad todavía está arriba, está por encima de otros países del mundo, ¿no? El tema de la positividad es complicado por cómo estamos midiendo, digamos, esta pandemia, ¿no? Regresamos, sé que parecemos teléfono malogrado, pero regresamos al tema de las pruebas moleculares. Si tú no tienes una estrategia de pruebas rápidas moleculares que estás haciendo en diferentes partes, ¿cómo vas a saber cómo está la situación si no le estás midiendo con las pruebas correctas, ¿no? Yo sentí que había un doble discurso. Discúlpame, Nicolás. El presidente de la República dijo que ya estábamos en la etapa final. Sin embargo, la ministra de Salud dijo, estamos en la etapa final, pero nos tenemos que acostumbrar a vivir con este virus hasta que llegue la vacuna. Yo creo que esta segunda parte fue la que le faltó al presidente de la República y es lo más cercano a la realidad, ¿o no? Depende a qué te refieres con el final de esto, ¿no? O sea, sabemos de que la vacuna no va a ser algo realista para el Perú, por lo menos hasta, en el mejor de los casos, en 6 meses, ¿no? Entonces, de acá a 6 meses es la etapa final. No sé, pues, o sea, para mí, honestamente, me parece que es un poco temprano decir eso, ¿no? O sea, tenemos 6 meses, llevamos ya 5 meses con esta pandemia, tenemos 6 meses más, estás en la mitad, casi el trabajo. Y después en 6 meses los problemas que vamos a tener van a ser de distribución, de a quién le das la vacuna primero, y eso ni siquiera es la etapa final. La etapa final es lo que pasa después de toda esa situación, cuando tienes que andar revisando a todas las personas a todo el país, básicamente, que lo han dado las vacunas, si están reaccionando de manera adecuada o no, ¿no? Entonces, no sé a qué nos referimos con etapa final, ¿no? Claro, el tema es más que hablar de si estamos en la etapa final o no, más bien describir el estado de cosas, es decir, tener conciencia sobre qué es lo que y un diagnóstico adecuado de lo que te está pasando para saber lo que te toca hacer en cada momento. Porque fíjate, Rají, el día 23 de agosto, según el reporte oficial del Ministerio de Salud, se reportaron 9.090 nuevos casos y murieron 210 personas. Eso fue hace una semana, u 8 días. Es decir, después de las cifras, o sea, el 24 hubo solo 6.112 casos, bueno, solo comparativamente con los más de 9.000, ¿no? Y 150 fallecidos, de ahí ha habido 123, pero luego, el día 28, vuelve a subir el número de muertos a 194. O sea, yo no sé si en un plazo tan corto estamos en condiciones de hacer proyecciones tan definitivas, ¿no es cierto? Lo mejor es ser cautos, creo yo. Sí, además diría que esas son las cifras de las que estás hablando, de los muertos que han sido confirmados por COVID, ¿no? Y ya hemos planteado de que estamos hablando de mirar, cuando hablamos de mirar la cifra de SINADEF de muertos, estamos hablando de ese subregistro, de en promedio mirar la cantidad de muertos, mirar la diferencia de muertos registrados
estén o no estén marcados por COVID y decir que esa diferencia es el resultado digamos, de estar en medio de esta pandemia. Si miras eso, los números son más grandes, ¿no? Hablando depende de la región, obviamente. Para darte una idea, ¿no? O sea, si estás mirando Puno, en general, en Puno, diariamente mueren alrededor de 18 personas. O sea, si miras los otros años. 18 personas diarias, es una cifra de muertes normales para Puno. Pero si tú miras actualmente, están en 46 muertos diarios, ¿no? Entonces, y eso es solo Puno. Entonces, si tú vas región por región, esas cifras que han dicho son mucho más grandes. Ahora, para mí es, de nuevo, regresamos al tema de medir esto correctamente. Si no lo medimos correctamente, tenemos que mirar las diferencias en Ahora, ¿por qué es tan difícil, claramente, Rají, tener una información certera? O sea, ¿por qué, por ejemplo, las regiones dicen una cosa, el Ministerio de Salud dice otra, y analistas como tú pueden hacer proyecciones simplemente usando el registro de defunciones, ¿no es cierto? Lo que te permite, o sea, ser consciente de lo que te está pasando. O sea, no es un misterio porque hay esa diferencia tan grande de muertes entre el año pasado y este. Y no eres ningún irresponsable si le atribuyes a esa diferencia el coronavirus, ¿no es cierto? Exacto. Allí, y vale recalcar esto, ¿no? De nuevo, la estrategia de test es para medir correctamente. Ahorita sigue estrategia de test, menos INADEF, hasta que haya otro desastre natural. En el momento que tengamos un desastre natural, que puede pasar con esto. Estamos exceso de muertes perdiendo. por otro desastre más. No te escuchamos muy bien. Por favor, ¿puedes repetir? Sí. A ver, estaba hablando de los desastres naturales en general. Tenemos algún problema en la comunicación. Nicolás, a mí me quedó la duda de cuando nos decían que las noticias internacionales venían y hablaban de cifras desastrosas, es decir, primer lugar en el mundo en letalidad. Y nos dijeron porque estaban contando los sospechosos, pero ahí decía claramente la información que venía del exterior que eran las cifras oficiales. Él, que es un experto, Rajilla, está en línea, eres un experto en cifras. ¿Qué es lo que está contando el mundo? ¿Está contando las cifras oficiales cuando habla que nosotros estamos en primer lugar en letalidad? ¿Está contando solamente los 28,000 muertos y no el subregistro, que es mucho mayor? Si es que cuentas los 28,000 muertos, digamos, estamos primeros, ¿no? Siempre ha habido ahí un tema de si es que estamos contando el subregistro que ha habido en Ecuador, ¿no? O cómo lo está contando Bélgica, pero dependiendo de cómo haces ese cálculo, o eres primero, o eres segundo, o eres tercero. Entonces, en verdad no se trata tanto de centrarse en si eres primero, segundo, tercero, en varias de los cálculos eres primero. Mira, se trata de no estar en los top 5, top 10 de cantidad de muertos por cada millón de habitantes, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos arriba, ¿no? Y en Lima... Ahora, Y en Lima, ¿cómo ves la cosa? Yo no distingo, o es que he visto demasiada información entre las personas que manejan los datos y dicen que hay poca información de Lima, poca información, transparencia en las direzas. En Lima, ¿cómo estamos? Porque si aquí se concentra el mayor número de contagios y el mayor número de población, deberíamos tener mucho más información. Sí, lamentablemente no se le ha dado prioridad a este tema de los datos abiertos. Si antes teníamos más transparencia, ahora tenemos un poco menos, ¿no? Si miran las curvas de SINADEF para Lima, en general no está en bajada, está casi plano, ¿no? Y siempre hay que acordarnos que hay un desfase de un par de semanas. Entonces, no sé, si miras Callao sí está bajando, si miras Lima, el resto, o sea, separas, ¿no? Callao del resto de Lima, que ni siquiera sé, porque lógicamente, estructuralmente debería de estar junto, por cómo está la geografía de esos dos. claro, pero además, Rají,
Hay una cosa que es bien importante, ¿no es cierto?, a la hora de discutir sobre las cifras. Primero, que el registro, el reporte de casos, está basado en parte en las pruebas rápidas, cuya, digamos, certeza es relativa, ¿no es cierto? O sea, nos pueden salir, así como montones de falsos positivos, lo que normalmente ocurrió más bien es lo contrario. Muchísimos falsos negativos, es decir, que gente que realmente está infectada y no te aparecía en la prueba rápida. Ahora, en segundo lugar, tienes el problema del subregistro de muertes. Es decir, que solo estás registrando como muertos a los que ya sabemos se han certificado o clínicamente por algún examen o alguno de estos test. Pero el problema es que está claro por la diferencia de cifras con el SINADEF de la cantidad real de gente que está muriendo hoy en este momento. ¿Y esa cifra por qué es significativa? Porque eso es lo que tienes que atender con tu sistema hospitalario y con tus unidades de cuidados intensivos. O sea, por eso es relevante la información, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de las regiones, eso aterriza aún más la discusión, porque no se trata de que te digan, tenemos 80 camas de unidad de cuidados intensivos disponibles. Ya, pero ¿dónde están, hermanito? Porque que estén, ¿no es cierto?, donde uno no las necesita, no te sirve para nada. O sea, tienen que estar, y por eso el valor de la información que gente como usted proporciona es ayudarte a identificar la evolución y el movimiento, por así decirlo, del virus para ir y agarrarlo, ¿no es cierto? Y no llegar a apagar incendios después, sino detectar dónde está prendiendo el virus y ahí pegarle, ¿no? Exacto. El tema ahora, pues que igualito, como lo estamos haciendo con SINADEF, como lo estamos haciendo con muertos, es más complicado, ¿no? Porque imagínate, en otros países, cuando tienes una estrategia de test con pruebas moleculares, se asustan cuando hay 10 casos nuevos o 20 casos o 30 casos nuevos de positivos, ¿no? Con moleculares. Pero todavía nadie se ha muerto, ¿no? En nuestro caso, como no tenemos esta estrategia de test, simplemente estamos contando muertos, ¿no? Que es lamentable tener que hacerlo de esa manera.